Estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Sin más preámbulos, comenzamos con el video de hoy. Estimados amigos de YouTube, gracias por conectarse a mi canal. Voy a seguir con preálgebra, desde cero, resolviendo expresiones una detrás de otra, aumentando la dificultad de video en video y paso a paso, para que aprendas de verdad. Además, los videos van a ser en español. Te voy a dejar asignaciones que espero que trates de resolver y me las envíes con tus comentarios. Empezamos. Dice así el primer video: resuelve las siguientes expresiones. Esta expresión ya la resolví porque es la introducción al video, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces quiero que por favor estés bien atento, porque lo que quiero explicarte es que esto que está aquí es una multiplicación. Ya el signo de multiplicar como tú lo conoces convencionalmente no lo vamos a utilizar, porque cuando empecemos con variables, una de las que más se usa es precisamente la X, ¿ok? O sea, que vas a ver paréntesis o un punto. Cuando digo un punto, por ejemplo, así, 14.3 menos 19 sería el mismo resultado, 23, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es 23? Porque ya lo resolví, ¿ok? Como estamos empezando, espero que tú hagas tus operaciones aparte, ¿ok? Y como estas que están aquí, ¿ok? Si hay una multiplicación, tú haces tu multiplicación, el resultado en este caso fue 42, míralo aquí. Luego haces la resta de 42 menos 19, míralo acá, que es 23, ¿ok? Y mira aquí el resultado. Ya terminaste la expresión y este es el resultado, 23, ¿ok? Bien, pues vamos ahora a empezar ya con el segundo ejercicio. Vamos a ello. Bien, mientras vamos resolviendo la segunda expresión, es importante que entiendas que las tablas de multiplicar las tienes que dominar, ¿ok? Vamos a ver el segundo ejercicio, que dice 6 al cuadrado menos 4 por 2, ¿ok? Menos 4 por 2. Como yo te dije en el ejercicio anterior, este por, si yo no te digo nada, tú vas a pensar que es una variable, ¿ok? Por eso te mencioné ahorita que va a desaparecer, ¿ok? Y lo vamos a borrar, ¿ok? Lo borramos y en su lugar vamos a poner un punto en vez de un paréntesis, ¿ok? Y entonces ya tenemos una expresión numérica, ¿ok? Con los signos correspondientes para que no haya ninguna equivocación, ¿ok? En este caso, como siempre, resolvemos en orden de operaciones de izquierda a derecha, ¿ok? Y aunque hay una multiplicación aquí, tenemos un exponente. Por lo tanto, esta operación es de mayor jerarquía que la multiplicación y que la resta. Por lo tanto, 6 al cuadrado es multiplicar la base tantas veces como indica el exponente, que en este caso sería 2. 6 por 6, 36. ¿Ok? Es bien importante que recuerdes que las tablas de multiplicar las tienes que llevar en tu mente todo el tiempo. Y entonces escribimos 36 menos 4 por 2. ¿Ok? Y en este caso, la próxima operación de mayor jerarquía en el segundo paso, ¿ok? En el segundo paso es la multiplicación. Y realizamos la multiplicación. 36. Y lo bajamos. Negativo 4 por 2 es negativo 8, porque 4 por 2 es 8. Tablas de multiplicar. ¿Ok? Realizamos, si cabe, aquí no hacía falta hacer la multiplicación,
pero es 8, ¿ok? 4 por 2, 8. Y hacemos la resta. 36 menos 8, exacto, estamos hablando de 28, ¿ok? Y ese 28, ¿ok? Lo pasamos al igual. ¿Qué signo es el que prevalece? El signo del número mayor, que en este caso es 36, porque el 36 es positivo, ¿ok? Y hemos resuelto la segunda expresión. Vamos a resolver la tercera, ¿ok? Vamos a buscar más espacio y resolvemos la tercera expresión. Vamos a ello. Bien amigos, el tercer ejercicio es 27 tercios, ¿ok? Ponerlo aquí, 3. 27 tercios más 8 por 4 dividido entre 2 igual a, ¿ok? Y en este momento no voy a resolver esta división, ¿ok? Voy a resolver el paréntesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque así simplifico la operación, ¿ok? Y pongo la fracción abajo más 8 y el resultado de esta división la voy a poner dentro del paréntesis. Y esta división pues es así, ¿ok? Y 2 por 2 es 4, se lo resto al de arriba y me da 0, por lo tanto, aquí tenemos una multiplicación. En el tercer paso, ya sí voy a hacer la división, ¿ok? La división, porque se puede dividir, no hay que simplificar, ya que 9 por 3 es 27, te tienes que saber las tablas de multiplicar, se lo restas, ¿ok? Lo pones debajo del otro 27 y lo restas. Oye, y aquí sería 9 y 8 por 2, 16, ¿verdad? Cuando tú multiplicas, esto es 16 y bajas más 16, ¿cierto? Y el resultado, pues en este caso es 25, ya que 9 más 6 es 15. Vamos a sumarlo, 16 más 9, 15, me llevo una, 25. ¿Ok? Y este sería el resultado de esta tercera expresión. ¿Ok? Vamos a la cuarta y a partir de la cuarta ya vamos a empezar, vas a ver por arte de magia el ejercicio que vamos a resolver ya escrito, ¿ok? Para ahorrar tiempo. Vamos a subir un poquito y ahí es suficiente. Cambiaremos de color a color azul, ¿ok? Vamos a ello. Bien, ya tenemos el ejercicio número 4 escrito en la pizarra y fíjate que tenemos una multiplicación, ¿verdad? De paréntesis, pero en ambos paréntesis hay operaciones aritméticas. Pues nada, resolvemos primero como segundo paso el primer paréntesis, ya que vamos de izquierda a derecha, y pues el resultado es bien sencillo, 5 menos 4, ¿verdad? No hace falta en este caso hacer la resta, pero yo la voy a hacer, es 1, ¿cierto? Y lo colocamos en el segundo paso. Entonces el otro paréntesis, abrimos paréntesis porque es una multiplicación, ¿ok? Y el resultado va a ser 8, ¿cierto? 6 más 2 es 8. 6 más 2 es 8. Lo ponemos dentro del paréntesis, ¿ok? Y esta multiplicación va a ser bien sencilla de resolver porque 1 por 8 es 8, seguro. Ese sería el resultado de esta expresión, ¿ok? Vamos a la quinta expresión.
Bien, ya tenemos el quinto ejercicio en la pizarra, que es 9 dividido entre 3 más 2. Pues nada, hacemos el orden de operaciones, ¿ok? Y cuando decimos que dividimos 9 entre 3, esto no es una raíz cuadrada, es una división, ¿ok? Uy, se me fue para arriba. Entre 3, ¿ok? Oye, pues nada, 3 por 3 es 9, menos 9, 0. Y el resultado, pues ya sabemos cuál es, ¿verdad? Decimos que esto es 3, ¿ok? Más 2, que es 5, ¿ok? Porque la suma, no sé qué me ha pasado aquí en este ejercicio, se me ha desconchuflado todo. Y estamos hablando de que el resultado, un ejercicio, una expresión sumamente sencilla, es 5. ¿Ok? Porque 3 más 2 es 5. Bien, seguimos con la asignación. ¿Ok? Te voy a presentar una serie de ejercicios que tú tienes que resolver. Espero que me envíes los resultados a comentarios. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta específica, me la haces, que con mucho gusto yo te voy a contestar. ¿Ok? Bien, amigos de YouTube, espero que antes de que salgan las asignaciones, decirte que te invito a que te suscribas a mi canal, que marques un me gusta, marca la campana para recibir las notificaciones de los videos nuevos. Compártelo con tus amigos y amigas, ¿ok? Pues gracias por tu ayuda. Nos vemos en la próxima entrega. En 1, 2, 3 va a aparecer. Espero que las resuelvas y por favor me envíes los resultados y los comentarios que tú quieras hacerme. Y si tienes alguna pregunta específica de preálgebra o álgebra, espero que me la hagas. Bye bye.